Sin conversamos. ¿Cómo está, maestro? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas felicidades precisamente en esta quinta edición de el Día del Idioma Ruso. Efectivamente, el día de hoy voy a tomarme unos minutos para hablar sobre Fyodor Dostoyevsky y su influencia en la psicología moderna, ¿no? Inicio precisamente con un pensamiento de él, dirigido precisamente a todos nuestros participantes, autoridades, académicos que nos acompañan. Fyodor Dostoyevsky decía: no son los cerebros lo que más me importa, sino lo que los guía, el carácter, el corazón, las cualidades generosas y las ideas progresistas. Fyodor, como ustedes saben, es un escritor que es considerado uno de los más grandes de la literatura mundial. Seguramente identifican ustedes sus obras como El Idiota, Crimen o Castigo, Los hermanos Karamazov, por ejemplo. En cada una de estas obras, el autor Dostoyevsky explora mucho en lo que es la psicología humana, en la moralidad, en el contexto social donde se desenvuelve su obra, pero sobre todo también en temas espirituales muy complejos. Como usted lo comentó, bueno, me dedico yo a la psicoterapia transpersonal e integra dentro de lo que sería este esquema psicoterapéutico la parte espiritual. Por lo tanto, estudiando precisamente a Dostoyevsky, pudiéramos hablar de muchos pasajes de su vida, ¿no? Sabemos obviamente de él que es hijo de un médico y de una mujer de familia muy religiosos en esa Rusia. Y otra cosa importante es que su infancia es marcada por la muerte prematura de su mamá. Una crianza por parte del padre muy autoritaria, donde inmediatamente lo que hace es internarlo en una escuela, y posterior a esto Dostoyevsky se va a la escuela de ingenieros en San Petersburgo. Tras graduarse como ingeniero, abandona el ejército él completamente para dedicarse a su primer pasión, que es precisamente escribir, ¿no? Uno de sus primeros libros, Pobres Gentes, fue publicado en 1846. Aquí hay que recordar un poquito el marco donde qué ocurría en esa Rusia cuando comienza a escribir Dostoyevsky. Rusia, en definitiva, estaba muy tensa y se vivía en un ambiente de mucha tensión por todos los cambios que había ahí a nivel espiritual o a nivel religioso, a nivel político, a nivel social. Entonces, hoy en nuestros días se habla mucho de que debemos contextualizar la educación, de que tenemos evidentemente que hacer caso al contexto, al medio. En muchas de las ocasiones leía obviamente los periódicos, las notas locales, las notas que ocurrían precisamente hacia el interior de Rusia y hacia el exterior. Y es precisamente ahí donde él comenzaba a inspirarse para escribir sus obras. Una vez de regreso a la literatura, en esa Rusia había círculos intelectuales que comenzaban a hablar y comenzaban obviamente a cuestionar, en este caso, la autoridad del zar. Empezaban a cuestionarse precisamente el hecho de la existencia de un Dios que lo permitía todo. Es en ese momento y con sus camaradas donde hacían círculos secretos. Y en esos círculos intelectuales, en esas reuniones secretas, en algún momento dado, pues fueron capturados, fueron recluidos. En 1849 es arrestado por pertenecer a este círculo intelectual, vamos a decirlo así, sobre todo por el hecho de sus ideas, cómo de alguna u otra forma podían ver en peligro en ese sentido lo que era la condición política. Es precisamente aquí donde se le sentencia a muerte. Sin embargo, esta sentencia fue conmutada y fue él destinado, o fue en este caso condenado a trabajos forzados en Siberia. En Siberia conoce muchísimas personas, recluido conoce a muchísimas gentes, y es precisamente también lo que lo inspira precisamente para sus obras. Conocemos una de sus obras que es El Crimen y Castigo. De regreso a la literatura, una vez saliendo de Siberia, una vez libre,
continúa escribiendo y comienza ahora a integrar en lo que serían sus obras una exploración sobre la redención, la fe y obviamente la naturaleza humana. Sin embargo, junto con ello, también hay situaciones que él adopta, como lo que sería el gusto por la bebida y el gusto por el juego. Ese gusto que en su momento y a una edad todavía muy temprana le cobra la vida en 1881 por una hemorragia pulmonar. Sin embargo, su obra es considerada una de las obras más representativas y el impacto que tiene en Dostoyevski, lo que sería la psicología moderna, es precisamente porque explora. Si les he de ser sincero, yo comienzo a leer las obras de Dostoyevski en ese marcaje en nuestra memoria colectiva que hubo tras el confinamiento por el COVID. Entonces ahí yo comienzo a conocer a Dostoyevski, empiezo obviamente a leerle, a estudiarle un poquito más y precisamente concluyo junto con otras personas, porque he leído algunas observaciones acerca de sus obras, que es precisamente un observador de la psicología humana, ¿no? Él junto con en su momento Albert Camus, también podemos hablar un poquito de él, pero Dostoyevski lo que hace es que destaca completamente los conflictos internos, las contradicciones entre la moral, entre el actuar y sobre todo las luchas espirituales que tienen sus personajes. ¿Por qué les digo yo que en esos temas morales y espirituales es un impacto directo a lo que es la psicología moderna? Pues definitivamente porque para poder entender al ser humano actualmente, su psique, tenemos que entenderlo dentro del ámbito donde se desarrolla, ¿no? Afortunadamente vivimos en un México plagado obviamente de muchas cosas buenas, pero también infestado de algunos males sociales. Y esos males sociales de alguna forma nos hacen explorar a nosotros como terapeutas en esta condición humana. Nos hace entender desde el dolor para poder obviamente ver de qué manera podemos nosotros acompañarles en ese proceso. Dostoyevski durante sus obras hacía lo mismo, entraba y creaba un perfil del personaje. Tal es así que influye de una manera muy importante en lo que serían pensadores o en este caso psicólogos como Sigmund Freud, ¿no? Dentro de la filosofía sus obras también tienen grandes incursiones, influye mucho a Virginia Woolf, por ejemplo, y es precisamente en esta influencia que tiene donde se exploran temas como la fe, el pecado, el bien y el mal, propias completamente de lo que es la naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos nosotros de la exploración de esta psique humana, Dostoyevski nos permite precisamente conocer a través de sus obras el perfil psicológico de los autores. Nos habla de sus motivaciones inconscientes, aquellos conflictos internos. Podemos recordar ahí la obra de Crimen y Castigo. Un estudiante que viene obviamente de una comunidad ahí en Rusia donde no tenían obviamente muchos recursos, sin embargo con la administración y con el ahorro de su familia, de sus hermanos, logra comenzar a estudiar, pero desgraciadamente la vida del estudiante es una vida de muchos gastos, ¿no? Y puse el ejemplo precisamente porque tenemos aquí a muchos estudiantes. Entonces, en esta obra de Crimen y Castigo, nos habla de cómo un estudiante se queda sin recursos para pagar a su arrendador. Y ese arrendador, que al final del día parece ser lo que hoy llamamos un agiotista, comienza evidentemente a mostrar ese dinero bueno, en este caso a lo que sería el estudiante, y el estudiante en un acto de desesperación va a acabar con su vida. Pero precisamente después de acabar con su vida es donde el estudiante comienza a torturarse a través de lo que sería la culpa. Comienza a torturarse precisamente a través de ese acto moral, en este dilema moral donde decía la necesidad versus lo que se debe de hacer o los principios que me inculcaron en casa, lo hace precisamente tener realmente una condena que va más allá de lo que sería la cárcel, hacia lo que sería su aspecto psicológico. Y él hace una incisión muy directa en ese sentido. ¿Por qué? Porque precisamente se mete hasta las entrañas del conflicto humano, que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con los principios, pero también con la necesidad, con condiciones paupérrimas que hacen de alguna u otra manera de esta obra un realismo psicológico de la condición humana. Representa también en muchas de sus obras lo que sería la locura.
Esta línea entre la locura y la cordura precisamente nos hace reflexionar sobre la responsabilidad y la justicia que en algún momento dado nosotros usamos, hablando de justicia como esos jueces que somos ante la patología, ante las personas que sabemos que no tienen una salud psicológica de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, sin entrar más en detalles en este análisis de la personalidad de cada uno de los personajes del cual nos habla Dostoyevsky, pues evidentemente hay un interés de Dostoyevsky por lo que es entender la condición humana desde su psique, ¿no? En estos análisis de la personalidad que hace precisamente a través de sus personajes, nos invita precisamente a la reflexión a cada uno de nosotros. Y es precisamente ahí donde el día de hoy, y en el marco de lo que sería esta conmemoración, hablo de lo que es el impacto de esas obras en la psicología moderna. Porque precisamente en este mundo en el cual vivimos, pues tenemos que conocer para poder acompañar a las personas precisamente de ese dolor, ¿no? Y quiero cerrar en este caso mi participación con unas palabras de Dostoyevsky que hablan sobre lo que es la soledad. Pero los invito a esta respetable audiencia, a los académicos, a las autoridades, que lo reflexionemos precisamente tras ese marcaje que tuvimos en nuestra memoria colectiva, que fue la pandemia. Imagínense, tras la pandemia, tras el confinamiento que tuvimos, mucha gente estuvo aislada, ¿no? Y en ese aislamiento precisamente encontraron muchos la reflexión, otros encontraron el ahogo, muchos otros pudieron buscar ese desahogo. Sin embargo, fue una situación para la cual no estábamos preparados, ¿no? Entonces, Dostoyevsky nos habla de una manera muy interesante sobre el aislamiento. Dice, voy a parafrasear en ese sentido, o voy a leerlo más bien a su letra: el dolor más grande que una persona puede soportar no es el hambre, la pobreza o incluso la muerte, sino el amor en un mundo que no reconoce su amor. Dar su corazón por completo y recibir solo vacío y silencio a cambio. Dentro de nosotros llevamos una contradicción aterradora. Buscamos el amor, pero le tememos. Anhelamos la cercanía, pero huimos de él. Adoramos al otro, pero dudamos de ellos. Una de las cosas que existen en este mundo es que hay una diferencia entre aislamiento y soledad. Aquellos que toman aislamiento son personas que han sufrido seguramente en sus comunidades y que han sido incomprendidas y mal valoradas, por lo que han decidido aislarse y contemplar este mundo desde lejos, sustituyéndolo por sus propias experiencias humanas marginales. Por lo tanto, la calma no es aislamiento, el aislamiento no es depresión y la soledad es con uno mismo. No es introversión, el aislamiento de la sociedad contaminada es evidencia de madurez, no de introversión. Ha sido un gusto estar con ustedes. Sin conversamos.